bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a comenzar, vamos a dar lugar a la presentación de El Acusado, esta novela de Amadís de Gaudia, seudónimo de Salvador Viedma, nacido en Ayolas, Paraguay. Hoy, para empezar, me presento, soy Clara del Valle, parte del grupo editor de Puño, Papel y Tijera, este espacio que armamos con Gloria Viedma, Nelson Acevedo,
hoy nos encuentra en lugares muy distantes y intentando igualmente lograr generar la calidad necesaria para poder dar a conocer esta novela. Bien, para empezar, les voy a contar que hoy no estamos nosotros tres solos. Van a formar parte también de la presentación Vicente Citolema, Paula Gómez Codina y Miguel Figuereo Viedma, además de que nos van a estar asistiendo y ayudando a otras personas que después vamos a nombrar. Para empezar quería contar un poco brevemente, porque Nelson después va a desarrollar y hacer una especie de raconto un poco más detallado de cómo fue que el acusado llegó a nuestras manos. Les quiero contar que Salvador Viedma escribe esta novela a mediados de los 90 y recién ahora, en el 2001, la estamos publicando. Lo que habla, de alguna manera, un poco de, o pareciera funcionar tal vez como una metáfora, ¿no? de las dificultades a la hora de narrar ciertas historias, de los silencios, de nuestras historias, de nuestro país hermano, en este caso de Paraguay. Nelson después va a contar un poco cómo fue el proceso, cómo llegamos del manuscrito, cómo llegamos de la copia original que Salvador le deja a Gloria, a su hija, a lo que hoy es el libro y a lo que es hoy este espacio editor de Puño, Papel y Tijera. Quería hablar un poco de la novela antes de presentarlo a Vicente y que nos comparta unas palabras. Varios de ustedes quizás ya cuentan con la novela y otros quizás dentro de poco la van a tener en sus manos, pero El acusado es una novela que nos va a contar la historia de Rosendo Esquivel, que es el nombre que Salvador le dio para nombrar a Miguel, que hoy va a estar acá entre nosotros contando en primera persona. Pero esta novela es una novela de testimonio, va a contar la historia de Rosendo en plena década del 60, plena dictadura paraguaya, de la dictadura de Stroessner, y va a narrarnos la historia a partir de su biografía, va a contarnos cómo Rosendo a qué se dedica, cómo construye su familia, cómo se acerca a la militancia y cómo, gracias justamente a su militancia, va a ser acusado injustamente del intento de asesinato del dictador. Sin embargo, esta narración, esta biografía y narración de hechos va a ir de la mano también de qué va sucediendo con su familia, qué va de la mano de cómo su esposa y cómo sus hijos van a ir acompañando este proceso, porque Rosendo va a ser enjuiciado, y más que enjuiciado, acusado, apresado injustamente, y su familia y algunas personas que nos rodean van a intentar liberarlo, van a intentar contactarse con él. Pero de la mano de esta narración también va a haber una serie de descripciones del paisaje, del paisaje paraguayo. Vamos a conocer de qué se trata Yolas, cuáles son sus ríos, islas, costumbres, fauna, música, comida, y pareciera que de alguna manera esa descripción del paisaje va a funcionar como un anclaje de la memoria. Pensemos que es una novela de testimonio que va a narrar hechos difíciles de contar. Va a narrar hechos que van a estar relacionados con el horror, con aquello que no debería haber pasado. Y es interesante pensar al acusado como parte de esta literatura que funciona como un testigo de la historia y que como tal, de alguna manera, no va a poder contarla toda. Ese relato siempre va a ser parcial. Por eso nos encontramos con una novela que va a ser construida a partir de fragmentos, de elipsis, de relatos, de diálogos, pero también de silencios, porque de eso se trata también, narrar la historia y narrar el horror de la historia. De ahí que creemos que es una novela que tiene un gran potencial y un gran compromiso con la memoria, que entiende la memoria como una forma de pensar el pasado desde el presente y como una forma de proyectarse hacia el futuro.
Para esto y para cerrar, y antes de dar lugar a que Vicente comparta sus palabras y la lectura del prólogo, quiero retomar un fragmento que me parece hermoso de este prólogo que dice que El acusado es una novela profundamente humanista. De eso se trata, por eso también creemos desde Puño, Papel y Tijera que era fundamental que esta novela salga a la luz, y por eso también creemos que es importante que exista este espacio, esta presentación, más allá de la pandemia, más allá de que no podemos estar como nos gustaría estar en una misma mesa, en un mismo espacio. Acá estamos, esperemos que disfruten este rato que vamos a pasar juntos, y lo invito a Vicente, bueno, poeta, dramaturgo, filósofo, a que tome la palabra, y espero que tengan un hermoso, que puedan compartir con nosotros un hermoso momento. Muchísimas gracias a todos los que están, a todos y todas los que son hoy partícipes de esta ceremonia de alegría. En realidad, todas las ceremonias ligadas a la cultura o a esa parte específica de la cultura, que son los libros, tal vez uno de los momentos más simbólicos y potentes de las culturas, debieran ser siempre de alegría, por más que detrás, entre los nutrientes, existan simultáneamente lo que el filósofo Spinoza llama las pasiones tristes de la vida. No es que tenga una lectura clásicamente romántica de que escribir, pintar, hacer teatro o cine tenga que estar ligado con la tristeza, con las muertes. Sí sé que la historia de las criaturas humanas, que la historia de las sociedades, de los pueblos, especialmente en ciertas zonas de la vida, de la historia, de la geografía, están marcadas por grandes acontecimientos de dolor. El tema de fondo, en mi criterio, va a ser siempre cómo convertimos lo trágico, lo doloroso, lo siniestro en maravilloso. Y ese es uno de los momentos más importantes de la existencia, y queda en manos de quienes se animen a producir el arte, de quienes sean capaces de hacerse cargo del lenguaje de todos y a partir de pasarlo por su propia alma, lo conviertan en un bien general para el gozo. Aunque, insisto, el gozo traiga de la historia momentos de dolor. Pero ese momento de dolor, insisto, es recuperado para la vida, no ocultado, no silenciado, no bastardeado, no convertido en algo rosa y tranquilo, cuando muchas veces nació del dolor, del espanto, del sufrimiento, aunque también es cierto que alguna esperanza debe haber en ese sufrimiento, en ese dolor, para que los pueblos nunca hayan dejado de tener memoria y haya gente que se anime a compartir su memoria, haciendo de la memoria un bien común. Y este libro es eso, un libro de la memoria y un libro del bien común. Y desde ya mis felicitaciones a la editorial, que en estos tiempos tan complicados se anima a publicar un libro y en papel, sabiendo que las ceremonias a la vez están marcadas por las dificultades de la época y cómo silenciar que estamos viviendo
un momento trágico para todos los pueblos en general y para los pueblos latinoamericanos en particular, lugar, espacio tal como es histórico y no por mandato bíblico, sino por la manera concreta de reproducción material de la existencia que existe en nuestros países. Las pandemias de golpe, como esta peste que hoy nos toca, agudiza otras pandemias, otras pestes de nuestra historia, como es el poder ejercido como instrumento de castigo a quienes quieren hacerse cargo del fuego y la conciencia de Prometeo. Todo eso me viene a la cabeza a partir del libro y del esfuerzo de la editorial por sacarlo a luz, y también por saber del amor con que mucha gente trabajó para que esto se haga realidad. Por lo tanto, para mí es, insisto, un momento de alegría estar acá. Ya hasta por una cuestión generacional, he participado de muchas ceremonias de presentaciones de libros, a veces míos y mucho más veces de otros. Y siempre siento que soy parte de una fiesta. Se den las circunstancias que se den, esto es una fiesta. Así que aunque no haya el vino tradicional de las fiestas, pero sí está la alegría, la fraternidad, el sentirnos parte de una aventura en común. Esa hermosa aventura que es un libro y que es la lectura de un libro y es poder ser parte humilde de la presentación de ese libro. Así que abrazo a los que conozco y a los que no conozco que están aquí, y bueno, espero que todos podamos gozar en común del libro que merece ser gozado y del acto de la celebración del libro. Y en ese libro soy parte, a pedido de gente que amo, gente que conozco, de haber escrito unas palabras. Y las escribí con placer, sin mentir. Y las sintetizo de la manera que también ya se dijo aquí. Siento que es un libro que contribuye al humanismo, que contribuye a la vida y que como tal merece ser apoyado cada uno dentro de nuestras posibilidades. Escribí una presentación, prólogo, con lenguaje formal que está en el libro, y después de este saludo de alegría me permito leer. Nadie se asuste que es un texto corto. Bueno, perdón por la demora, como me suele pasar siempre cuando busco los papeles, es como que ya tengo 81 años, pero es igual. Desde que nací creo que nací torpe con las manos, por lo menos espero que mis manos me hayan permitido escribir mejor que cuando busco papeles, pero acá lo tengo y lo leo con mucho cariño. Palabras que me despierta el acusado. Estamos ante una ceremonia de vida que
armoniza las palabras con los recuerdos, el registro del dolor y la injusticia, pero también la dignidad de quienes no cierran los ojos, no tapian sus oídos, no clausuran su boca, por más grave que sea la realidad del momento histórico que los desafía. En esta novela, en esta cuidada escritura, fluye la verdad de una época en el Paraguay, bajo la dictadura del general Stroessner, con una potencia y una armonía que ni siquiera el dolor, las desventuras y la cotidianidad de la muerte, que siempre dan sostén a las dictaduras y a todas las formas del terrorismo de Estado, puedan opacar, silenciar, negar. La lectura de El acusado nos pone sin tapujos y sin caer en falsos excesos ante la verdad profunda de la vida. Esa vida de todos los días, de todos los pueblos, esa vida entendida como un bien superior que nos demanda su cuidado, su defensa, su gozo frente a los sistemas de dominación y a los sujetos que en cada momento histórico lleguen a representarlos. Esa vida que nos construye y nos iguala. Esa vida cotidiana de todos y para todos, que en este libro avanza como un río de llanuras, de selvas, a veces ancho, otros angosto, claro y oscuro, con amores y traiciones, caudalosa siempre. Es un río de palabras finalmente dulces, aunque soporten y cuenten los agravios más humillantes que puede sufrir la condición humana. He ahí el concepto. El acusado es una novela profundamente humanista. No hay escondrijos, artificios, ni caricaturas de estilo, ni pretensiones narcisistas, ni en lo simple, ni aún en lo barroco, que obstruyan la honda necesidad de testimoniar el horror, pero también la esperanza. Una novela nutrida en las historias de esta tierra, colonizadas y hambreadas, que nunca dejaron de padecer todo tipo de injusticias, y aún así tienen páginas de gloria, de grandes sueños, de plantar bandera y dar lucha a quienes desde el poder material y simbólico atacan su existencia y privilegian el deseo de detener la historia. Hay en este libro el registro de un escritor, un hombre que hizo suya la aventura de crecer en la conciencia, de atesorar la memoria y construir un legado de amor y de arte. Este es mi pequeño trabajo. Abrazo a todos que desde la vida propia y desde los distintos espacios de la cultura contribuyen a la existencia del libro en épocas tan especiales. Mi compromiso con el pueblo de Paraguay sigue firme. Sé de las tragedias que históricamente
ha sufrido ese pueblo y sé también de las injusticias como en general en todos los pueblos de Latinoamérica sigue padeciendo este querido pueblo paraguayo, con quien todos los argentinos estaremos siempre en deuda por las muertes que la historia nos pone para hacernos cargo. Amo esta patria grande, amo el Paraguay, abrazo a quien realmente hizo esta historia y como la vida y la muerte en la escritura no importa de qué tipo está, abrazo a quien escribió esto, abrazo a los familiares de esta historia, les doy ánimo a quienes editan el libro, ojalá los ángeles los apoyen mucho para que venciendo las pandemias el libro circule, que lo merece. Bueno, un abrazo a todos y a todas y hasta siempre. Gracias. Muchísimas gracias, Vicente. También te abrazamos profundamente, fraternamente también, más allá de lo generacional. Sentimos ese abrazo fuerte y latinoamericano. Te queremos agradecer por este hermoso prólogo y por brindar tus letras con el compromiso que tenés siempre de las causas populares. Y también decir que las dictaduras se pueden pensar como largos silencios y vos siempre estás ahí con tu poética militante y te lo queríamos agradecer profundamente y darle voz a estos largos silencios también que hubieron en América Latina. Muy, muy agradecido. Resalto la condición de militante también, que fue un poco la impronta que le dimos a la editorial, empezando desde la convocatoria que me hace que uno pueda pensar que es personal, que es de Gloria. Me conmovió mucho la historia, particularmente de ese legado que le deja al padre, que es la palabra escrita, que es una historia viva para poder ser publicada. Me sentí muy halagado con eso y también con el compromiso que eso llevaba, sin saber que íbamos a terminar en este hermoso proceso, de poder estar editando este libro, que sí fue un desafío poder hacerlo en pandemia. Nos fuimos encontrando de a poco con que se iban moviendo cosas, se iban haciendo articulaciones, desde poder definir hacerlo autogestivamente y recurrir a la imprenta, ¿no? Darle una imprenta que es una imprenta humilde, digamos, que hace un trabajo muy, muy bonito. Y a partir de la decisión de hacerlo vía imprenta y autogestivamente, fuimos encontrándonos con lazos hermosos y articulaciones. Nos ayudaron mucho en esta publicación Clau Videgain, que nos asesoró, nos acompañó. También le quería agradecer a Sebas Triviño, ¿no? Por la maquetación, a Ale Herrera, por el arte de tapa. Fueron personas que fuimos encontrando en este andar, en este poder discutir y tomar decisiones no solo literarias, sino políticas acerca de cómo hacer en estos tiempos este libro. Así que también quería agradecer mucho a Alejandro Viedma, que con su colaboración pudo hacer posible la impresión. También a Eduardo Ariel González, que es responsable del video y de la transmisión ahora en vivo, que técnicamente nos está acompañando también. Muchas gracias a él. Y bueno, también tuvimos muchas miradas, muchos abrazos, desde preparar gacetillas, ayudarnos en asesoría general. Le quería agradecer también a Sebas Realini, que nos pudo orientar en algún momento también para que nosotros podamos tomar algunas decisiones. Así que felices de emprender este camino. Fue un desafío, decía, hermoso, porque gracias a la preventa que pudimos realizar,
asombrosamente vendimos la mitad de los ejemplares en muy poco tiempo, así que en ese sentido también fue exitoso, contra pronóstico de lo que se puede pensar. Una maravilla también poder acercar esa materialidad que es el libro, ¿no? El libro que nace, el libro que puede recorrer un montón de lecturas, así que en ese sentido muy, muy felices y celebrando mucho. Yo quería ahora leerles un escrito acerca de la editorial de Puño, Papel y Tijera, que nace como una iniciativa editorial autogestiva a partir de la idea de recuperar la historia y recrear la memoria con la urgencia del decir, desde donde nos conectamos para saltar y hacer. El hacer evocando al juego, donde todo es posible, desde las manos, haciendo y uniendo todos los elementos que nos constituyen. Cortar el cielo y extender el papel sobre la tierra como banderas para dibujar y decir. Usar la tijera para recortar los contornos, armar una cartografía crítica con los materiales del continente, apretar el puño como deseos que pueden convertirse en mantra y también en libros. Acá nos encuentra el juego como fuego creador, armando pliegues de papel, alzando el puño con la mirada firme, cortando la incertidumbre para armar lo roto. Así que estamos en este momento, y si hablamos de lazos y articulaciones, también quería agradecer a la nota que nos hizo Fer Bogado en su programa en la radio, el Cuarto de Bogado, que se transmite los viernes a las 15 horas, nos hizo una nota muy hermosa. Bueno, también quería nombrar un poco quienes integrábamos Puño, Papel y Tijera. Gloria Bielma, la hija de Salvador, que tuvo el coraje de invitarnos y ponerse en esta tarea maravillosa que es trabajadora social. También está Clara del Valle, Clarita, que es docente, profesora de literatura, que también da sus bellos talleres bajo la Araucaria. Y bueno, voy a aprovechar también, hablando de lazos lindos, para agradecerle a Flor Fragasso, que fue en sus talleres donde la conocí a Pola, todo el recorrido, ¿no? que fuimos haciendo desde ese lugar particular, del hecho ese, ¿no? de dar el libro, de mostrar el borrador, de invitar a este recorrido, y bueno, de repente somos un montón de gente editando, festejando, gente de Paraguay, gente también de acá, recorrió muchas provincias también, el acusado, esperemos que siga haciéndolo con esta impronta autogestiva y también con el compromiso de la cultura popular. Se puede seguir adquiriendo ejemplares, nos hablan en el acusado, en el Instagram del acusado. También se pueden conseguir en el Bar Cultural Plagio. Ahí armaron unos lindos combos culturales, que es un vino tinto con el libro, queda en Avellaneda 399, en el barrio de Caballito, y así vamos a ir desplegando y llegando a otros sitios. Bueno, la quería también presentar a Pola, que es profesora también de literatura en escuelas públicas, es nieta de abuelos paraguayos, investiga acerca del borramiento del guaraní en la familia de origen paraguayo, y bueno, es un placer también darte la palabra y que le des continuidad a esta presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Nelson, por la invitación, gracias, Gloria, Clara, Vicente, Miguel, mucho gusto también a todos. Estoy muy contenta de participar, también me uno a las palabras de Vicente, me parece hermoso esto de la editorial, que se forja al calor del proyecto tan
tan poderoso de un legado familiar, con una novela inédita, me pareció tan potente cuando me lo contó Nelson. Y bueno, yo me arrimo a este fogón un poco en calidad de, no sé, de prima, literaria, de esta búsqueda, de esta recuperación, de este interés, ¿no?, por nuestros orígenes, a quienes tenemos familia paraguaya, somos de origen paraguayo, pero también en este sentido de lo colectivo, de una memoria y de una lucha y reivindicación de la patria grande. Así que un poco mi colaboración tiene que ver con dialogar con el acusado, que es un texto hermoso. Realmente les agradezco que nos acerquen, ¿no?, la posibilidad de ver, como decía Clara, paisajes, colores, lugares que por lo menos yo no conozco todavía. Es todavía un pendiente para mí viajar y conocer, a pesar de, como decía Vicente, a pesar de todo, la literatura atraviesa, ¿no?, el dolor, y me parece una novela necesaria. Así que también es un privilegio estar acá junto a Miguel, me parece, y a Gloria, así como en ver a los protagonistas, a los protagonistas así en primera persona es muy, muy emocionante para mí. Y me gustaría leer un texto, un poema mío, que se llama Guaraña. Como sabrá la gente de Paraguay, si está escuchando, pero quizás alguien no, que la guaraña es una canción del folclore paraguayo triste, digamos, si digo bien, ¿no? Su característica principal es que es triste, la guaraña. Bueno, mi guaraña no es una guaraña, no voy a cantar, no se preocupen, pero tiene una historia que sí me gustaría contar, y es que bueno, yo acá en el poema tomo un poco la historia de mi madre. El poema habla en primera persona, pero la que habla dentro de ese poema es Teresa Gómez, que es mi madre, o mi mamá. Y a mí me parece que dialoga con el acusado, porque mi abuelo, Higinio Gómez, también vino a Argentina en la década del 50, finales del 50, escapando también de los colorados. Y esto es algo que siempre me lo contaron, pero recién al crecer yo pude como comprender lo que me estaban contando. Mi abuelo ya había fallecido, y cuando me puse a indagar, cuando quise saber más, me surgió una pregunta respecto de por qué nosotros no hablábamos guaraní, por qué mi mamá no sabía hablar guaraní, cuando yo recordaba a mi abuelo cantar. Mi abuelo era músico, y recordaba ¿no?, el guaraní. Y bueno, un poco habla de esta historia, y me parece que es hermana, que el poema es hermano de esta novela, en el sentido de los silenciamientos, de la represión, porque el que el guaraní estuviera prohibido también tiene que ver con todas estas historias de inmigraciones, de inmigrantes, de tener que dejar la patria, ¿no?, de tener que escaparse y de sufrir, digamos, todo lo que se narra en el acusado. Así que bueno, leo el poemita, y me perdonan en la pronunciación, estoy aprendiendo guaraní. Guaraña. Mi padre guaraní tocaba el arpa y cantaba como un canario blanco. Venía de la selva, ese lugar donde viven los cantos. Era el hombre pequeño que podía convertirse en un ave. Mi madre, hija de un cocinero de barco, mascador de tabaco, que se mecía para arrojar especias en las ollas, vino de Paraguay soltando carambolas, rambutanes, papayas, esas frutas extrañas que no crecen en árboles, de Merlo Gómez. Los dos tenían frío, siempre frío. Lo ueteico. Rezaban un idioma secreto que no me compartían.
el sonido dulzón como sopa. Mainumbu, Urahei, Ñataí. Les dije un día para sorprenderlos. Me miraron con miedo, pellizcaron mis brazos de Chowi. Me dijeron, no hables nunca más en guaraní. Y bueno, eso. No hablé nunca más en guaraní, fue como la anécdota familiar durante mucho tiempo. De nuevo agradecerles, de nuevo también sumarme a las palabras de Vicente en este abrazo al Paraguay. Un abrazo fraterno. Es un privilegio, un gusto, un orgullo y bueno, estoy muy feliz de haber podido participar y estar hoy aquí. Bueno, Paula, muchísimas gracias, la verdad, muy emocionante lo que contaste, lo que leíste, cómo no se van a hermanar Guaraña con el acusado, cómo no van a poder conversar. Pienso en la voz de Teresa, en la historia de Higinio, pienso en sonidos de Guaraña que tanto nos han atravesado en nuestras crianzas, esa sonoridad que hace poner un poco la piel de gallina a cualquiera. Pienso también en muchos sentires, y en imágenes, y en colores, y en la tierra colorada, y en el arpa, y muchas veces cuando era niña, cuando era joven, íbamos a la casa de Miguel, con mi viejo conservador, con la familia, y se armaban grandes mitines, con mucha música, mucha sopa paraguaya, mucho color, mucha alegría. Hermoso. Sí. Tenemos las mismas fiestas. Y como decía Vicente también, ¿no? O sea, esta historia es trágica. Las dictaduras han sido aberrantes en toda América Latina. Hablamos de una dictadura de Stroessner en Paraguay muy larga, que ha dejado sus consecuencias, que creo que hasta el día de hoy, así como decíamos en el programa de Femela de Tribu donde nos entrevistaron ayer, queremos ser responsables y queremos ser respetuosos desde puño, papel y tijera respecto de las apreciaciones que hacemos de Paraguay, porque si bien de alguna forma cobija nuestras historias, es un pueblo hermano y me parece que hay que ser lo más justo, que tenemos que ser muy responsables con eso, ¿no? Y digo, yo venía pensando bastante esto del silencio que han mencionado también, ¿no? Y de cómo se han acallado miles y miles de voces. Se han acallado, yo decía, no hablar en guaraní. No hablar en guaraní es no hablar de alguna manera, porque esa es la lengua originaria y la que materna es principalmente esa historia. Y también pienso en cuando no se habla y no se nos permite hablar todo lo que esto genera, todo el dolor, toda la tristeza, toda la angustia, las enfermedades incluso de lo no dicho. Así que por eso estamos acá, para hablar, para reconstruir, para recordar que hoy incluso estamos padeciendo en Paraguay, en Argentina, con niñas y jóvenes que de la familia Villalba que han sido desaparecidas, asesinadas, encarceladas. Creo que es importante enaltecer la
la memoria, pero también me parece que es importante enaltecer escritor que no está presente hoy acá, con una Eugenia Cuella, compañera del protagonista en la novela, y por supuesto súper protagonista de toda esta historia, que también nos está mirando desde por ahí. Pienso también en el personaje de la madre Elisa, que ni más ni menos es mi tía Panchita, mi y su, la de Miguel también, que era Sor Cecilia, le decían por aquella época, Francisca Viedma, que tuvo bastante que ver también con todo lo que se desplegó en esa época. Entiendo que más allá de las contradicciones que hayan tenido Salvador y Francisca respecto de sus creencias religiosas, supieron poner por delante lo principal, que es la defensa de la vida. Incluso hasta quizás difiriendo con algunos pensamientos. Acá se cuenta un poco, digamos, de la militancia en el Partido Liberal, de Miguel de aquella época, pero también tenemos una historia, los Viedma, los Figueredo, los Barret, que tiene que ver con el socialismo, con ideas comunistas, anarquistas, etcétera, en nuestros orígenes y en nuestros antepasados. Así que me parece que esa es la potencia del acusado, y por eso estamos encontrándonos acá, y por eso tenemos que poder estar felices, y por eso Miguel le tiene que poder dar voz a toda esta historia, y también somos conscientes de lo que estamos generando con el acusado. Con el acusado estamos generando muchas historias que estaban acalladas, que hoy se dan a conocer. Sin ir más lejos, yo no conocía demasiado de mi propia historia. Y acá hay una búsqueda de la identidad también. Y nos escriben por Instagram, y nos escriben por WhatsApp, y nos escriben por Facebook, por redes sociales, y nos cuentan su historia. Y nos dicen, ¿sabes que yo soy hija de paraguayos exiliados por la dictadura de Stroessner? ¿Saben qué? Mi mamá estuvo detenida junto a mi hermana cuando era muy pequeña en la dictadura de Stroessner. Lo que cuenta Pola. Me parece que llegan muchas historias. Hoy nos escribió una familiar de Eugenia Cuella, alias Uca, que en el libro de Josefina Ríos, y nos dice, ¿sabés que yo no sabía esta historia? Y ahora tengo el libro y lo estoy leyendo. Entonces me parece que hay que darle la relevancia necesaria, y nos hacemos cargo humildemente de lo que estamos generando, así que estamos también para acompañar esos procesos y lo que se vaya generando. Pero bueno, no los aburro más. Voy a presentar un video que nos hizo llegar la familia Villalba, el espacio de Eran Niñas, de lo que mencionamos que empezó a suceder desde diciembre de 2019, y ahora estamos exigiendo justicia, ¿sí? Así que los vamos a dejar con un video que armaron las compañeras, los compañeros, para dar a difundir esta situación, ¿sí? Porque queremos justicia ya, porque no nos conformamos cuando nos hablan de democracia en la persistencia del sufrimiento, los asesinatos, las desapariciones. Es que compartimos esta realidad que 60 años después no es lejana con la del acusado. Así que los dejamos con el video y retomamos las palabras luego de eso.
A fines del 2019, Laura Villalba, enfermera de profesión, madre de 6 hijos e hijas, paraguaya residente en Argentina, acompañó a sus hijas y sobrinas a Ibillau, departamento de Concepción, Paraguay. Salieron desde su casa, ubicada en Puerto Rico, Misiones, Argentina, donde viven hace más de 10 años. 2 de las niñas que viajaron querían conocer a sus padres y parientes, pertenecientes al Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Debían regresar antes que empezaran las clases, a principios del 2020, pero la pandemia del COVID-19 y las medidas de restricción a la circulación las obligaron a permanecer en Paraguay más tiempo del previsto. A principios de septiembre, las Fuerzas de Tareas Conjuntas, FTC, del Ejército Paraguayo, realizaron un operativo en el que capturaron con vida a las niñas argentinas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, de 11 años de edad. Ese mismo día fue herida en una pierna la niña Carmen Elizabeth, más conocida como Lichita, de 14 años. Tanto ella como su tía y otras 2 niñas de la misma familia lograron escapar. Sin embargo, las niñas capturadas fueron torturadas y brutalmente asesinadas el 2 de septiembre. Este infanticidio fue festejado por el presidente paraguayo, el estronista Mario Abdo Benítez, como operativo exitoso, ocultando, mintiendo, manipulando la información de los hechos. Luego de aquel ataque, el grupo intenta escapar, pero volvieron a ser embestidas el 22 de noviembre, como un intento de terminar con las sobrevivientes. En esa ocasión fueron asesinados 3 militantes que intentaban ayudar a las niñas a salir con vida del monte. Laura y las niñas, heridas y atemorizadas por la persecución militar, sobreviviendo a las duras condiciones del lugar, decidieron separarse para buscar alimentos y agua. El 23 de diciembre, Tamara, de 19 años, y Anaí, melliza de Lichita, lograron burlar el cerco militar y llegar a la comunidad más cercana. Afortunadamente, ya están en Argentina a salvo. Mientras tanto, Laura tuvo que dejar a Lichita para buscar víveres, ya que la niña estaba herida y no podía seguir caminando. El 30 de noviembre fue la última vez que la vio con vida. Luego ya no pudo encontrarla. Siguió buscándola hasta que el 23 de diciembre fue aprehendida en un retén militar y desde entonces permanece detenida ilegalmente en una cárcel militar acusada de terrorismo, asociación criminal, resistencia, transgresión a la ley de armas e incumplimiento del deber de cuidado. Laura es testigo presencial fundamental de todos los hechos que se le acusa al gobierno. Lichita permanece desaparecida hasta hoy. Algunas personas aseguran que la vieron llevada por los militares paraguayos. Denunciamos al Estado paraguayo infanticida y terrorista. Exigimos aparición con vida ya de Lichita. Urgente liberación de Laura Villalba, presa por maternar. Justicia por el asesinato de las niñas argentinas Lilian y María Carmen Villalba. Refugio político inmediato a toda la familia Villalba. Basta de persecución, criminalización a la familia Villalba. El Estado paraguayo es responsable. Bueno, exigimos la libertad de Laura, la justicia por Lilian y María y la aparición con vida ya de Lichita. Con este telón de fondo, que es la realidad misma de lo que hoy estamos viendo, quiero presentar entonces al protagonista del acusado. Vamos a conversar con Rosendo Esquivel. Su nombre real es Miguel Figueredo Viedma, oriundo de allá de Los Pagos de Salvador también. Hoy, con sus 82 años, vamos a charlar
un ratito con él. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo hasta el momento? Bien, Gloria, muy contento y muy agradecido por dejarme participar también con ustedes. Así que estoy contentísimo. Bueno, oye, viene siendo un gran día, así que estés vos feliz, que sin tu historia, sin tu militancia, sin tu persistencia, sin tu protagonismo en aquella historia, todo esto no podría ser posible. Así que vamos a charlar un poquito con vos. Yo te quería hacer algunas preguntas como para que quienes nos están mirando y accedan a la novela, la hayan leído ya o no, puedan profundizar un poquito acerca de tu historia. Contame, Miguel, entonces, antes que nada, ¿qué te motivó a militar? ¿Por qué empezaste a militar allá por los fines de los 50, principios de los 60? Y yo creo que la militancia teníamos ya, o sea, yo tenía ya en la sangre por los movimientos que veía a partir de los padres, que ellos fueron los protagonistas o sea, responsables de los mandos en el país hasta 1947. Después vino un largo silencio, migramos todo, y al volver a Paraguay encontramos más o menos las mismas dificultades. Yo ya con 14 años encontramos las mismas dificultades que yo escuchaba contar a mis padres. Y me reveló un poco ciertas actitudes de autoridades y tuve que emigrar hacia el interior del país, principalmente al Coronel Bogado, donde estaba un tío. Y ahí, al volver, encontré también a mis padres que estaban muy perseguidos y empecé a pensar de que de alguna manera yo tendría que oponerme o demostrar que eso no estaba bien. Ni yo mismo sabía en profundidad, porque mi poca formación cívica que colegio antes no te enseñaba nada, no tenía formación cívica. Y empecé a militar tímidamente con algunos de mi edad, revoltoso también, hasta que me llegó a tocar el servicio militar y ahí se recrudeció o empezó la exigencia de la afiliación en 1958-59. Y al volver ahí he visto un negro futuro para mí y tuve que buscar la forma desde mi ignorancia, porque no sabía cómo encarar esa situación. Y yo era un muchacho joven, lleno de ideales nobles, y eso trataron de sacar un poquito provecho los partidos políticos que estaban en ese momento orquestados por el mismo Stroessner, que eran hijos de liberales de rancia estirpe, que eran los Ruffinelli, que tuvieron oportunidad de estudiar y también se le instó, o sea, fue tal vez porque quisieron demostrar que en el Paraguay más o menos había una democracia. Y
me vi obligado a participar en todos los movimientos que se estaban generando en ese momento. Eso ya fue en 1960 y se recrudeció la persecución. Y me rebelé en muchas cosas. Ese es mi motivo pero yo ya llevaba la militancia en mi sangre, ya con todos mis familiares, desde mi ignorancia, como digo, sin saber muchas cosas, no tenía formación política. Pero como somos seres políticos, parece ser que eso me ayudó a iniciarme. Pero después tuve unos hechos, tuve que seguir, me fui hacia Coronel Abogado a estudiar otra vez y ahí conocí a Josefina. Y decime, Miguel, ¿por qué, cómo es que te convertiste en el acusado? ¿Acusado de qué? ¿En qué contexto? ¿Qué fue lo que pasó? Contanos un poquito. Yo me casé en Coronel Abogado, jovencito, tenía 22 años, y mi esposa, Uca, tenía 19 años, una flamante maestra que en esa época era maestra superior de educación primaria, y tuvimos una invitación, o sea, una propuesta de volver a mi pueblo, a Ayola. Y se le ofrecía la dirección de las escuelas rurales, y Ayola era la escuela cabecera, pero tenía sus varias compañías con escuelitas rurales. Entonces nos cambiamos ahí, todo era muy alentador, parecía que había un futuro inmenso. Yo ya con un hijo, con mi señora, el mayor de mi hijo, y otro en camino, y nos dieron más o menos la posibilidad de avanzar, pero se estaba gestando algo grande. Era la futura represa de Yacyretá, que nosotros ignorábamos totalmente. Tenían extranjeros, norteamericanos, todo con cámaras que desconocíamos. No teníamos camino, nada, todos los caminos eran por estero y a caballo. Y comenzó la presión para que nos afiliemos al Partido Colorado si quería, porque se venía un proyecto muy grande en la zona, y el que no tenía la afiliación no iba a trabajar ahí. Y estuve a punto de aceptar, porque me dijeron que íbamos a tener una posibilidad de participar en los grandes trabajos, y para eso me iban a permitir irme a Asunción a estudiar, y mi señora iba a mantener su puesto de trabajo, la que también no era afiliada al partido. En esa época era prohibitivo que un funcionario público que no sea colorado, no podía entrar en las funciones públicas. Y ocurrieron algunos hechos de presión demasiado fuerte, que también lo que más me reveló fue que me dijo: afiliate, Miguel, que vamos a hacer de vos un señor, me dice. Y eso parece que me enervó y me puse tenso, me puse muy mal, y le dije: ¿cómo me va a decir? Yo soy un señor, yo tengo una trayectoria familiar aquí que tengo que respetar. Yo soy un señor. Cuando tenía 13, 14 años, ya me decían Don Miguelito.
Yo soy don Miguel. Y si eso me ofrece el Partido Colorado, no me ofrece nada. Y se desarmó la afiliación. Ahí se selló mi suerte también. Hubo muchas persecuciones, le destituyeron a mi señora de su puesto de trabajo como directora. Después se quedó con un grado para enseñar y en pocos meses vino también la destitución como maestra de grado. Y dijeron ahí que era para mejor enseñanza, no habiendo ahí nadie que de su categoría, que le iba a suplir en la docencia. Y quedamos a la deriva. Me rebelé, me fui a Asunción, me reclamé una intervención administrativa. ¿Por qué estaba ocurriendo esas cosas? Y nos persiguieron más, mi señora no sabía qué hacer, se pasaba los días llorando. Y entonces esa fue mi militancia y mi rebelión contra el régimen. Y luego vino la parte de mayor persecución, de tu detención, de acusarte de querer asesinar al mismísimo Stroessner. Y por supuesto que vino, si se quiere, la peor parte, ¿no? Que alguna vez nos has contado, la parte de la falta de libertad, de represión, de tortura, durante bastante tiempo. Contanos, Miguel, por favor, qué táctica te diste, qué redes tendiste, qué vínculos encontraste para recobrar tu libertad y la consecuente emigración a nuestro país. Yo contaba por suerte, con una familia numerosa que son los Bielman, y mi señora ya se trasladó detrás de mí a Asunción. Me apresaron por el hecho de que ya no podía estar ahí. Ellos me acusaron de todo. Me decían, un día me apresaron en una visita del presidente ahí porque empezaron a inaugurar todos los edificios públicos de la costa, y yo quería hablar con el presidente, que eso yo también, dentro de mi ignorancia, era imposible. No sabía eso, que no se podía acercar al presidente. Me puse tan cerca de él que dije que yo iba a hablar con él. Le iba a viva voz, iba a pedirle que me escuche. Y ahí, cuando se dieron cuenta los que le protegían, me sacan de ahí y me llevan a un lugar de presa. Me llevan en esa época estaban los grillos grandes, me ponen los pies, me tienen ahí. Me llevan a quedar hasta que el presidente termine la inauguración y no pasa nada. Pero cuando terminó, escuché, quedó en silencio. Aparecen la policía militar, un sargento, y me dice, tenemos, por orden del presidente de la República, tenemos orden de trasladar a Asunción. No sabía yo que me acusaron ahí, porque el presidente les pidieron la orden para que que me tenían que detener. ¿Y de qué se le acusa? Tenía un arma, le dice. Creemos que estaba intentando asesinarlo. Yo totalmente ignorante. Y ahí me ataron como un matambre ahí, me agarraron, me ataron todo y me llevaron a un DC-3, los aviones esos DC-3, me alzaron ahí con 25 soldados y tenían que viajar otra vez a Asunción. Y ahí se selló mi suerte, me bajaron en el batallón escolta, no pude hablar más con nadie, estuve incomunicado casi 8 meses sin verle ni a nadie. Y ahí
por gestiones de mi mamá, que es prima hermana de Salvador, se comunicó con él y un día le vi llegar en el batallón y entró junto. Y me rogó que no, yo estaba a punto de intentar escaparme, pero era inexpugnable el batallón de escolta, era un cuartel inexpugnable que no se, me tenía que haber matado si yo intentaba. Llegué a intentar, pero me aconsejaron que me quede. Y las gestiones del tío y también de algunos personajes, ahí tenía la tía Panchita, que era madre superiora también de las dominicas, y el tío Salvador era director del Salesianito, un colegio importante donde iban todos los militares. Y en una visita que el presidente hizo al Salesianito para verle al Paí Pérez, un excombatiente del Chaco, que es también un salesiano, se fue al presidente a saludarle a ese sacerdote. Y ahí se le acercó mi tío y le habló de él. Se enojó mucho el presidente y dijo, no le va a pasar nada. Mi porvenir era incierto, me decían que me iban a mandar no sé dónde. Y le dijo que no se preocupe, que yo soy un joven revoltoso que necesita un pequeño castigo y que no me va a pasar nada. Ahí se atenuó mi detención. Dejaron de torturarme y se apaciguó bastante mi detención. Y todas esas gestiones que hacía a través de la iglesia, del tío, un día me comunicaron que me iban a largar, pero con mucha amenaza, no tenía que salir de Asunción. Y mi hermano, que ya vivía acá, me mandó decir que trate por todos los medios de venir a la Argentina, de que venga para acá. Dejé mi familia en Coronel Bogado con su madre y yo vine solo acá a preparar terreno. Y cuando eso me asenté acá, me encontré a mi hermano y emigramos. Ya con 3 retoños, con 3 hijos. Chicos todavía. 1, 2, 3 años. 1, 2 y 4. Que acá nacieron 2 más. Tengo 5 varones. Así. 5 varones, no sé cuántos nietos, un montón. Tengo 13 nietos. 13 nietos. Y disfrutás. 2 bisnietos. Y 2 bisnietos. Bueno, disfrutando ahí de la familia que te cuida. Gracias, Miguel, por tu gratitud, sabiendo que no es fácil remover toda esta historia, pero sabiendo también que es necesario ponerlo en palabras, como decíamos al principio, no solamente por vos, porque esto, digamos, pueda seguir curando el alma, sino creo que por todos nosotros y sobre todo por las nuevas generaciones, ¿no? Ya pasaron varios años, entonces a veces parece que eso está cada vez más lejano y a veces hasta algunas variantes educativas ya casi no mencionan las historias de las dictaduras, entonces me parece que es una forma de batallar la publicación del acusado, de invitarte acá, de tenerlo también a Vicente Citolema, que es un luchador por los derechos humanos de ayer, de hoy. Así que mucha gratitud también a Paula, a todos y a todas quienes se fueron mencionando
todas las amigas, los amigos, los familiares, quienes nos acompañan en lo cotidiano. Así que muy felices de ir culminando esta jornada. Creo que nos merecemos brindar, si tienen algún vinito, alguna cosita por ahí cerca. Me parece que toda nuestra audiencia también de hoy, el video de la presentación va a quedar colgado en YouTube. Vamos a compartir en nuestro Instagram el video de homenaje a Laura, Lilian, María, Lichita. Vamos a estar compartiendo el video también con las fotos de época, con esa guaraña, con quienes fueron comprando el libro. Síganos mandando, arróbennos, @el.acusado. Podemos también compartir guaraña de Pola Gómez Codina, si nos permite, para quienes no pudieron estar hoy, puedan también conocer esa hermandad que tenemos por ahí y no lo sabíamos hasta hoy. Así que vamos a levantar unas copas. Hoy opté por una cervecita, dejé al Malbec por ahí de lado un ratito. Así que vamos a homenajear. Esto es para Salvador, esto es para Eugenia, esto es para Francisca Viedma, esto es para todos quienes estamos acá, para quienes están en su casa acompañándonos, y esto es para que la memoria se transforme en verdad, para que la verdad irrumpa en justicia y para que la justicia sea libertad para todo el mundo entero. Que no nos digan que no es posible. Sí es posible, vamos por otro mundo, y de paso cañazo, abajo el bloqueo del pueblo cubano. Que tengan muy lindo sábado, pásenlo muy bien, quiéranse mucho, salud.